A principios del siglo XX, en Ecuador, un grupo de escritores decidió que ya era suficiente, que la literatura no podía seguir ignorando la vida de la gente de a pie, ¿no? La de los trabajadores, los olvidados. Pues esta es la historia de cómo 5 autores se unieron, pero no solo para escribir, sino para provocar una auténtica revolución con sus palabras. Y la pregunta central es esta. ¿Puede un libro o una colección de cuentos tener de verdad el poder de remover conciencias, de mostrarle a un país un reflejo tan crudo que lo obliga a mirarse al espejo y a reconocerse? Pues esta idea es básicamente el motor que impulsó al grupo de Guayaquil. Vale, para entender bien su impacto, primero hay que saber qué era esto del realismo social. Porque, ojo, no se trataba solo de contar historias realistas y ya está. Era algo más específico. Una literatura de denuncia que ponía el foco en los problemas de la sociedad, usando a gente normal y corriente como protagonista y, muy importante, haciendo que hablaran como hablaban en la realidad, con el lenguaje de la calle. El arte, ya se sabe, nunca aparece de la nada, y este movimiento es un ejemplo clarísimo. Para entender por qué sus textos eran tan urgentes, tenemos que viajar a ese Ecuador de principios del siglo XX, una nación que estaba literalmente patas arriba. A ver, el país estaba en plena transición, dejando atrás un sistema que era casi feudal. La burguesía y la industria empezaban a coger fuerza, y con ellas, claro, nacía una nueva clase obrera en las ciudades. Mientras en el campo, sobre todo en la costa, los campesinos, los llamados montubios, se enfrentaban a la explotación y al abandono. Era, bueno, un auténtico polvorín social. Y las historias de toda esta gente, pues no estaban en los libros. Y es justo ahí, en medio de toda esa ebullición, en la ciudad portuaria y movida de Guayaquil, donde un grupo de escritores jóvenes decide que esas historias hay que contarlas. Pero no cada uno por su lado, sino como un bloque, como un frente común. El número es importante. Eran 5 autores que, aunque cada uno tenía su estilo, compartían una misma obsesión: contar los problemas de los campesinos de la costa y de los obreros de la ciudad. Y esa unión les dio una fuerza tremenda. Ahí los tenemos: José de la Cuadra, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, Alfredo Pareja Díez Canseco y Demetrio Aguilera Malta. Nombres que acabarían siendo los pilares de la literatura ecuatoriana moderna. Por separado ya eran buenos, pero juntos crearon algo mucho más grande. Y su carta de presentación, su primer golpe en la mesa fue este libro, Los que se van. Se publicó en 1930 y fue un escándalo, vamos. El subtítulo ya lo decía todo, sin rodeos. Cuentos del Cholo y del Montubio. Estaban poniendo en el centro a las poblaciones marginadas de la costa. Fue toda una declaración de intenciones. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo sonaban esas voces? ¿Qué tipo de realidad pintaban con sus palabras? Pues básicamente se metieron de lleno en 2 mundos que hasta ese momento la literatura de su país había ignorado por completo. Por un lado, se fueron al campo para explorar la vida del Montubio, el campesino de la costa. Un mundo lleno de tradiciones, sí, pero también de una violencia brutal, de mitos, de creencias casi mágicas. Y por otro lado, se fijaron en la ciudad, en el proletariado de Guayaquil, la vida durísima de los estibadores del puerto, los pescadores, sus familias y sus luchas del día a día. De los 5, si hay alguien que supo capturar el alma de ese mundo montubio, ese fue José de la Cuadra. Sus cuentos se meten sin ningún miedo en lo más crudo de la realidad y en la cultura popular de estas comunidades. Y su obra maestra es, sin duda, esta novela, Los Sangurimas. Pero aviso, no es una lectura fácil, ¿eh? Es la historia de una familia, una saga brutal y potentísima. Creó un universo propio que es de los más bestias que se han escrito en América. La novela nos habla de una familia que se enfrenta al Estado, imponiendo su propia ley, nacida de la violencia y abocada a ella. O sea, sin filtros, sin adornos. Así de directo y de salvaje era el realismo social que proponían. Y es que esto demuestra hasta qué punto lo rompieron todo. Fijaos en los temas: incesto, parricidio, pactos con el diablo, corrupción. No se andaban con chiquitas. Crearon un universo donde lo mágico y lo violento convivían de forma natural, reflejando un mundo que funcionaba con sus propias reglas, un mundo que la literatura oficial había preferido no mirar. Pero el grupo era mucho más que el mundo montubio de la Cuadra. El colectivo era un mosaico de experiencias y cada uno de los otros 4 miembros aportó su propia visión, una visión que además venía forjada por sus propias vidas. Y aquí se ve la riqueza que tenían. Estaba Pareja Díez Canseco, que conocía el puerto de primera mano porque, ojo, había sido hasta contrabandista. O Enrique Gil Gilbert, un comunista convencido al que sus ideas le costaron la cárcel, pero que usó todo eso para alimentar su escritura. Joaquín Gallegos Lara, un intelectual hecho a sí mismo y un activista que fue la voz de las luchas obreras. Y Demetrio Aguilera Malta, que fue un poco el trotamundos y amplió la mirada para retratar la vida en todo el continente.
Vidas muy distintas, pero todos con el mismo objetivo, contar la verdad, por dura que fuera. Bueno, ¿y cuál fue el resultado de todo esto? ¿Qué queda hoy de aquel puño literario? Pues su legado es enorme, y la verdad es que cambió para siempre la literatura de Ecuador. Podríamos resumir su impacto en 3 grandes cambios, 3 revoluciones. La primera, pusieron en el centro de la historia a los que siempre habían estado en los márgenes. La segunda, se atrevieron a escribir como hablaba la gente, llevando el lenguaje de la calle, con sus tacos y todo, a la literatura. Y la tercera, que quizás sea la más importante, demostraron que un libro podía ser un arma cargada de futuro, una herramienta para despertar conciencias y protestar. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire. La misión del grupo de Guayaquil era dar voz a los que no la tenían en su época. Si estuvieran aquí hoy, en nuestro mundo, con los problemas y las injusticias que tenemos ahora, ¿en quién se fijarían? ¿Cuáles serían esas historias que sentirían la necesidad urgente de contar? Ahí queda eso.